No quedó, pero aquí pues se las iba a tirar, pues es que estoy lleno de navalismos, pues, y uno de los que más me gusta, pues, es pues, obviamente cero calendario. Yo la única cosa que tengo en el calendario es grabar esta vaina, pues, 10 AM, el resto no más, y esa vaina de tomar notas, pues, que estaba diciendo que apenas empiezan a salir todos los agentes de AI, es como la gente los prende, pero absolutamente nadie mira, nadie hace nada con todo ese tomadero de notas, pues, después. Entonces yo digo que uno libera mucho ancho de banda en el cerebro cuando uno dice, ay, que si no me acuerdo es porque no me importa. Entonces a mí me parece buenísimo eso, pues, porque le permite a uno realmente concentrarse en las cosas que uno sí quiere tener algún tipo de acción, pues. Entonces, pues simplemente estaba pues balbuceando sobre eso, hombre. Don Camilo, hoy llegaste sin camiseta. Vos sabes que ya nos preguntan que dónde compra Camilo las camisetas. Con mucho gusto las empiezo a vender. No, ¿sabes qué? Hoy ve. No. Hoy estamos con el uniforme. No, estoy muy básico. Bueno, entonces, pues arranquemos, aunque nosotros siempre comenzamos de una vez grabando. Hoy tenemos, pues, a otro, pues, Camilo, pues, es ya casi que uno puede decir es co-host cada 3 o 4 episodios. Felipe Valencia es el socio de Camilo en el fondo de capital de riesgo que se llama Vero Norte. Felipe está tratando de ganarle también al papá en récord de apariciones de 10 AM, que es el hijo pues de Ramiro. Vos sabes que tu papá... Vos sabes que a tu papá no hay sino que saludarlo y se va, pues uno ya no tiene que preguntar nada más porque se va con las historias completas. Estamos pendientes. Será el podcast más largo. No, pero gustan mucho, son muy entretenidos y tienen buen engagement. Y creo que es el podcast más largo que hemos hecho. ¿Cuál fue? El del metro, no sé qué cosa, por ahí 2 horas y media. Y el hombre seguía, se nos acababa la batería, pero pues no hay problema. Tenemos que volvernos a inventar. Él me ha dicho que si hacemos uno cuando la Federación Colombiana de Fútbol o no sé qué cosa. Que por ahí el ciclismo. Que es un gran sí, el ciclismo, pero tiene otra con el fútbol y me dice, no, que cuando me tocó ir a Paraguay, que no sé qué. Pues tiene otras historias ahí, pues, bien interesantes. Pero hoy vamos a hablar de Venture Capital. Entonces, Camilo, ¿vos crees que, porque es que es un ejercicio bastante importante y ustedes pues llevan mucho tiempo capoteando, ustedes realmente pues son expertos? A mí cuando me dicen Venture Capital en Colombia, pues la primera imagen que yo veo es Camilo y obviamente pues Felipe, que es tu socio, pero yo quisiera que arrancáramos con un poquito como el historial de cómo funciona el Venture Capital, cómo es el estado del Venture Capital hoy en día en Colombia, porque otra de las cosas que ha pasado es que uno ya empieza a ver como una cierta evolución. Por ejemplo, los family offices empiezan a extender sus bracitos y empiezan cada uno a hacer unos fondos pequeños de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, los family offices de, por ejemplo, Esteban, pues del grupo pues de Leonisa. Luego tenemos pues los de, ¿cómo es que se llama este otro? El del grupo de, el de las motos, pues que se me acaba, David. Daniel. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante, pero yo quisiera pues que arrancáramos con unos personajes que son expertos, porque no solo ustedes se conocen el mundo del Venture Capital, pero ustedes están rodeados con fondos y ustedes han participado, por ejemplo, ayer en uno de esos alegatos que teníamos con uno de los miembros del chat que decía, es que no entiendo la transacción de SpaceX, de XI con X, y a uno siempre, Camilo tuvo una buena aporte ahí, y después me acordé, bueno, es que Camilo está invertido en XI porque vos lo tuviste en tu fondo, pues como parte, pues en uno de los funds of fund, ahí tenés exposición. Entonces tuvo una explicación que me pareció muy acertada y que nos dio mucha claridad. Entonces yo lo que quiero es que, pues, porque no arrancamos explicando un poquito, pues, cómo la industria Venture Capital, cómo está en Colombia y cómo ustedes
pues se accionan, cómo participan desde Vero Norte, qué están viendo en la industria de Venture Capital, como para que le demos pues como un color a los oyentes y también pues que nos expliquen, hey, si yo soy una startup y quiero hacerle un pitch a Venture Capital, ¿cuáles son las cosas más importantes? Hoy, Darío, creo que está el evento de Startco y eso se ha vuelto bien importante, pero en algún momento se ha desdibujado y se ha vuelto más como una vaina que es como más show y entonces se está cambiando las ideas y la inteligencia por el showmanship y entonces yo no sé si eso es como, pues puede durar, pues es sostenible en el largo plazo. Entonces, ustedes dos, pues como managing partners de Vero Norte, ¿por qué nos dan como un background de cómo arranca la industria de Venture Capital y después nos van contando, pues a medida que vayamos conversando un poquito más de cosas? Hágale. Yo empiezo como con algunas ideas y Felipe me interrumpe y me complementa. Ve, entonces, yo creo que lo primero para decir que es Venture Capital, simplemente en muy poquitas palabras, y es la forma como yo lo expreso, es que eso es un estilo de inversión, que lo digo con la mentalidad del inversionista, que le permite participar de lo que se llama una tipología de activo, un asset class. En la medida que se ha venido como institucionalizando, se ha vuelto más, se ha profesionalizado, se ha vuelto como de los grandes jugadores, configura una tipología de activo que tiene como cierto comportamiento. Y es el estilo de inversión que le permite a uno hacer inversiones con alto nivel de riesgo. Lo que quiere decir es que en el venture capital se asume riesgo importante en el sentido de que hay muchas cosas que fracasan, pero por la naturaleza de las cosas en las que se está invirtiendo, existe la posibilidad, hay una probabilidad de capturar retornos extraordinarios en algunas cosas. Y en el conjunto, el retorno es más o menos interesante. De hecho, las estadísticas muestran que el promedio del retorno del venture capital global es súper interesante, cercano al 20% efectivo anual en dólares neto de costos. El promedio suena supremamente interesante. Por algunas cosas que podemos profundizar, si uno desagrega ese promedio, hay muchas trampas y obliga a que uno sea muy cauteloso y cuidadoso ejerciendo esto, pues invirtiendo en venture capital. El origen de esto es Estados Unidos, San Francisco. Con este nombre ya tiene muchísimas décadas. Nace en la época en la que algunas personas se juntan para financiar algunas tecnologías emergentes, particularmente alrededor de semiconductores, de hardware. Con el tiempo evoluciona, se institucionaliza y en la medida en que la tecnología, y para hacer el cuento pues mucho más breve, en la medida en que la tecnología se ha vuelto no solamente del dominio de los semiconductores, pues los chips que están en nuestros computadores o la gran infraestructura tecnológica, sino que es un elemento de consumo, la tecnología hoy en día es un artículo de consumo que permea la vida de todos, pues esa industria, ese activo se ha vuelto mucho más grande, se ha vuelto pues mucho más cercano que solamente a unos poquitos profesionales y por eso se ha vuelto tan visible. Además que pues las compañías en las que se ha invertido a través de los años, pues hoy en día están listadas en bolsa, entonces pues están en los portafolios de inversiones de individuos y de personas. Entonces, como que de alguna manera se ha vuelto parte de un continuo de desarrollo de compañías que ya tocan la vida de las personas. Con los años, pues, y con la facilidad que la tecnología viaja, bueno, no lo dije, pero pues el foco del venture ha sido tecnología. ¿Por qué? Pues porque es algo que puede crecer, que tiene la posibilidad de crecer muy rápidamente, pues tiene que ser muy nuevo, no puede ser cosas viejas. O ya comoditizadas, sino algo verdaderamente nuevo que expanda como la frontera de la humanidad, básicamente tecnología, y entonces los portafolios de venture están típicamente conformados por nuevas tecnologías. En la medida que la tecnología viaja, que no sea necesario desarrollarla solamente en Silicon Valley, pues en el origen de los semiconductores, sino que pueda ser desarrollada en Bogotá, pues empiezan a emerger ecosistemas y hay señales nacientes de esta industria en todas partes del mundo. América Latina sigue siendo pequeño con respecto a lo que es Estados Unidos. Si la memoria no me falla, más o menos el 50% del venture capital global el año pasado fue Estados Unidos. Sí. Lo siguen otras geografías, particularmente Asia, pues China es gigante, progresivamente más cerrado y más complejo.
Israel es significativo, Europa Occidental es pequeño, pero hay alguna actividad, y América Latina es pequeño, donde Brasil es número 1, México número 2, digamos, indicativo del tamaño de esos países. Nosotros en Vero Norte, que llevamos ya casi 13 años un montón de tiempo, pues, estudiando y operando en el mundo de venture, tenemos una visión particular, y ahorita podemos hablar por qué, pero nosotros nos hemos vuelto un inversionista que principalmente mira los mercados donde la tecnología tiene una posibilidad de ser más innovadora, más disruptiva, donde hay unos ecosistemas más robustos, no solamente de talento emprendedor, sino de otros factores que son habilitadores de negocios que tienen el potencial de llegar a la escala que nos interesa. Entonces nosotros hemos mirado a América Latina y con el tiempo nos hemos convertido mucho más en un inversionista no latinoamericano. Ok. Voy a parar ahí, Pipe, no sé si me quieres complementar con algo. Dale, Hernán, yo simplemente quiero... Sí, porque como la idea es pues también como ir explicando. Mira, te cuento, cuando pues yo estaba en San Francisco y estaba haciendo el pitch, obviamente pues creo que por ahí a 75 VCs les cae, y una vez llegué a una gente que se llamaba Bessemer Ventures, y entonces cuando entré y miré la historia de cómo habían sido, entendí que pues el venture capital, no, pues ahora decís tecnología, y cuando uno piensa en tecnología uno se ancla de semiconductores, pero quiere decir todas las tecnologías. Y lo que me impresionó de Bessemer Ventures que era realmente pues una extensión del Family Office de Carnegie. Entonces, pues cuando uno, Darío, piensa en los 4 titanes pues de finales de 1800, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, no sé cuál es el otro que me está faltando, JP Morgan, uno dice, es que esta gente desde finales de 1800 estaban pensando en cómo financiar las líneas de los ferrocarriles, estaban pensando cómo financiar absolutamente todo lo nuevo que fuese en infraestructura y tecnología. Y entonces cuando yo estuve ahí en ese, que ya se me olvida cómo era, creo que se llamaba Ethan, el que le hice el pitch, pero me impresionó pues que BSM había sido, imagínate, Darío, la cantidad de veces, y por eso funciona, y por eso vemos esos crecimientos económicos en Estados Unidos tan importantes. Ya, alguien que había hecho su plata pues en el acero, como fue Andrew Carnegie, y que llegue y diga, no, voy a destinar vía Family Office o X vehículo, y eso se convierte en un fondo, y ese fondo, por ejemplo, fue de los primeros inversionistas en Google. Te iba a decir que el primer fondo de Venture Capital del mundo. Bueno, el primer. Es el más viejo. Es súper viejísimo, pero imagínate cuántas veces han visto esas platas multiplicarse, y por eso dicen plata, pues llama plata, pero me pareció súper interesante, porque en Estados Unidos, pues además de lo que acabo de escribir, nosotros hemos tenido unos grandes titanes empresariales, pues uno puede decir los Santo Domingo, uno puede decir Pepe Sierra, Ardila Lule. Bueno, ellos ya empezaron a crear su especie de fondos, pero ¿por qué crees que nosotros nunca fuimos capaces como de adoptar esos modelos de largo plazo? ¿O Felipe, qué nos pasó? Que nosotros no tenemos como esa disciplina. Yo vuelvo y digo, todo el mundo se confunde cuando trata de definir Silicon Valley, porque piensan que es solo silicio, pero Silicon Valley es la disciplina de San José hasta San Francisco, donde alguien tiene un éxito y llega y dice, ok, voy a invertir en la próxima iniciativa. Y eso es verdaderamente la carrera de relevos, eso es lo que define Silicon Valley. ¿Y por qué nosotros nunca hemos tenido esa oportunidad? Y están articulados pues por las universidades y por estos fondos, pero ¿qué tiene que pasar para que digamos que en estas latitudes pudiéramos estar viviendo lo mismo? O sea, de alguna forma ustedes levantaron las primeras platas pues de un gran grupo pues económico colombiano, pero ¿por qué nos ha pasado para poder tener más escala? Mira, Hernán, yo creo que construyendo en uno de los puntos que estaba diciendo Camilo, voy a profundizar ahí. Y de ahí creo que podemos construir una narrativa como para entender la situación en estas latitudes. Mira que Camilo decía que el Venture Capital es un estilo de inversión que busca financiar compañías que tienen el potencial de crecer exponencialmente, de crecer muy rápidamente y generar valor. Pero no solamente eso, sino que a manera que van creciendo en sus ventas, son cada vez más eficientes en sus costos. Te pongo un ejemplo. Vos escribís código, haces un software, te tomas un montón de tiempo, cada vez menos pues con lo que está pasando ahora, y después replicar eso, pues cuánto vale replicar Word o Excel o el suite de Microsoft. Eso ya después es imprimir cuando se imprimía en CDs y ya ahora pues viaja por la nube.
Entonces, mira que una venta adicional de un producto, los costos asociados son mínimos. Entonces, unos crecimientos exponenciales grandes. Igual pasa, por ejemplo, en biotecnología o en farma. Te gastas un montón de investigación y desarrollo y recursos para encontrar la molécula, hacer las pruebas, todo lo que le permite el FDA. Una vez ya lo tenés, replicar eso es muy fácil, porque simplemente volver a replicar la molécula y vender y tenés un IP detrás muy grande. Entonces, a lo que yo quiero decir es que, ojo, es muy importante que los modelos de negocios a los que el venture capital financia, menos del 5% de las compañías que se desarrollan en Estados Unidos son financiadas con venture capital. Entonces, esta no es la única forma de financiar. Y hay veces nos confundimos y creemos que cualquier cosa puede ser venture capital. Entonces, primero es eso, es cuál es la naturaleza del negocio, que muchas veces está basado en tecnología o la tecnología permite modelos de negocios que pueden tener esos crecimientos y efectos de red. Es decir, que a medida que hay más usuarios, esto genera más valor y se hace mucho más eficiente. Un caso es Uber. No es una tecnología per se, pero es el uso de un compendio de tecnologías que permite un modelo de negocios que tiene que crecer rápidamente para copar el mercado. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, tiene que haber mercados grandes. Pues porque de nada te sirve vos tener el modelo de negocio de la tecnología, pero en el mercado que te estás moviendo es muy chiquitico, porque se necesitan esos crecimientos, esa generación de valor. Es riesgoso, pero cuando funciona, los retornos son muy grandes. Entonces hay una distribución que no es normal, se llama Power Law Distribution, que muy poquitas compañías la sacan del estadio, las otras mueren en el intento, pero ese retorno hace que los fondos en promedio den un retorno interesante. Entonces mira que entonces ya estamos hablando de la naturaleza de la compañía, que también estamos hablando del mercado. Y ahí muchas veces nosotros no tenemos esa misma profundidad y esa misma dimensión. Aquí no tenemos unos mercados grandes. Aquí seguimos siendo muy pobres y muchos de los mercados que creemos que son inmensos son un pedazo muy pequeñito de la población que puede acceder a este tipo de servicios o productos. Pero yo diría que hay otro, seguramente Camilo me complementará, y es el mercado de capitales en profundidad, en volumen y en sofisticación para acompañar estas iniciativas. Entonces, como vos lo decías, Hernán, esto funciona con rondas de inversión, porque el riesgo es tan grande que uno al principio no le mete toda la plata para desarrollar el plan de negocios. Uno dice, venga, yo le financio un pedacito y usted me lleva del punto A al punto B. Si llega al punto B, el riesgo va bajando, le puedo poner más plata, el emprendedor empieza a capturar un punto más de valor porque su compañía vale más y se va haciendo en rondas. Para eso tiene que haber inversionistas especializados en etapas pre-semilla, semilla, serie A, serie B, C, crecimiento, etcétera. No tenemos tampoco ese tipo de mercado, ese tipo de ecosistema. Muy poquito tenemos nosotros en estas latitudes, se ha ido mejorando, se ha ido avanzando, pero ahí tenemos pues un reto muy grande. Yo creería que a diferencia de esas primeras etapas del venture capital donde había que hacer microprocesadores y esto, y había un CAPEX importante y un conocimiento muy específico y una tecnología, y esos clusters de tecnología eran muy importantes, como lo que se hizo al lado del Bay Area con Stanford y con Berkeley y los fondos que se instalaron ahí. Eso ha venido abriéndose más, porque la tecnología se ha digitalizado, ha viajado, y ahora podemos hacer desarrollos tecnológicos en muchas partes del mundo. Entonces, lo que sí es muy importante es cómo podemos nosotros aprovechar, y en este momento creemos que puede haber más dispersión y no una concentración tal como ha venido pasando en las últimas décadas. Siendo, sin embargo, Estados Unidos y esa partecita, pues lo que decías vos, desde el norte de San Francisco hasta San José, la meca donde se está desarrollando tecnología. Allá se habla todo el tiempo, está la gente, está el talento, están los inversionistas. Esto es un ejercicio muy de personas, muy de confiar en la persona, de entender quiénes son, qué han hecho en el pasado. Entonces, sigue habiendo una parte como muy de contacto personal y de poder estar ahí cercano, que no permite que viaje tan fácilmente, aunque con la pandemia y con todas las tecnologías, esto se ha venido ampliando y, como decía Camilo, se ha llevado ya a otras partes del mundo con más o menos éxito. Nosotros en Latinoamérica vamos en ese camino, pero tenemos unos retos grandes todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10 AM Alfa. Muy bien. Entonces, ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? escribir 10am.pro. Entonces, vamos a poner 10am.pro.
Cuando escriben 10am.pro, los llevan Esa es la- a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas, pero recuerden, 10am, únete a 10am Alfa es como lo más importante. Exacto. Entonces 10am Alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10am, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí en este momento hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa. Y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes. Entonces, cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Y quiero complementar. Dale, Camilo. Perdóname, antes te interrumpí. Quería complementar una cosa que decía Felipe, que creo que es interesante porque hay un contraargumento muy natural a lo que Felipe estaba diciendo y es, claro, pero es que somos muy pobres, pero la tecnología es más eficiente. ¿Cómo no somos capaces de reemplazar una cosa por otra? ¿Cierto? Como una cosa que hoy en día estamos haciendo en Latinoamérica de alguna manera y le incorporamos tecnología, esa tecnología lo hace de una forma más costo efectiva y eso pues es beneficioso para donde sea que la capacidad de consumo no es importante. Y nosotros a eso le hemos dedicado mucho tiempo, porque digamos que para nosotros no es una declaración sencilla decir que no invertimos en América Latina, sino que invertimos por fuera. Es el resultado de todo un camino, todo un recorrido. Pero tenemos hallazgos en relación a eso que no son tan intuitivos. Cosas como, por ejemplo, no solamente, digamos, ¿qué significa que nosotros seamos pobres? Significa que la capacidad de desembolso de las personas es pequeño. Significa que entonces las industrias tienen una capacidad de penetrar los bolsillos y la economía relativamente pequeña. Mire que, por ejemplo, por eso es que las empresas grandes tienen el 70% de mercado. Pues las empresas grandes de verdad tienen unas participaciones de mercado monstruosas. Cuando uno mira, pues, no sé, Hershey's tiene, no sé, el 2% del mercado. Miremos cuánto tiene la Nacional de Chocolates. Más del 50% en algunas de sus categorías. Y eso es muy bueno y es fundamental para uno poder tener economías de escala. Si los mercados son así poco profundos, los mercados no tienen la posibilidad de diferenciación. Vos no puedes tener un mercado grande masivo, un mercado de capacidad de consumo medio y una punta de la pirámide de alto consumo. Existe el alto consumo y todo lo otro. Entonces, la propuesta de valor de un emprendedor que va a sacar una cosa al mercado es súper limitada. Sí. O conquisto la punta de la pirámide o la base. Y en las dos tengo un problema. En un tamaño de mercado y el otro de conocimiento y acceso a tecnologías. Entonces, en ese caso en particular, es un ejemplo de por qué no solamente costo-efectividad es un factor competitivo. Te pongo otro que todos lidiamos con esto, los que operamos en América Latina, la institucionalidad. ¿Qué tan seguro se siente uno de crear una empresa, de entregarle sus impuestos a los gobiernos, de que eso se va a invertir bien en infraestructura, de que no me van a demandar, de que mi propiedad intelectual sí es mía, de que los consumidores pueden confiar en mí? Hay una cantidad de variables súper inestables que hacen que se vuelva rígido el movimiento de capital y talento para crear cosas que implican mirar a 15 años y hacer apuestas grandes. Cuando uno tiene inestabilidad institucional, que le pasa a muchos países latinoamericanos, no solamente Colombia, ¿cómo es capaz de uno asumir riesgo a 15 años en volúmenes importantes? Es imposible. Entonces, muchos de nuestros hallazgos no tienen nada que ver con el talento emprendedor, que en Colombia en particular, que lo conocemos muy bien, es espectacular. Pero hay muchas variables exógenas que limitan esto. Les digo otro que relacionado con lo que mencionaba Felipe, mercado de capitales para el destino de las inversiones. Muy bien, supongamos pues que encontramos una cantidad de unicornios, invertimos en Nubank en su momento o en Mercado Libre hace 20 años, lo que sea, salga pues de esas inversiones. En masa, estructuralmente, darle
vida después de un fondo de venture capital es todo un reto, porque los mercados de capitales son prácticamente inexistentes. Entonces, o uno como inversionista que le delegan la responsabilidad de gestionar un capital, nosotros nos encontramos con mucho talento, muchas variables del contexto que hacen que el asset class tenga muchos retos. No solamente es una cuestión de la naturaleza de la tecnología. Bueno, cuando estaba saliendo Rappi, ¿ustedes tuvieron oportunidad de invertir en alguno de los fondos, pues A16 o CASEC, pues, que estaban como de pronto metidos ahí o nunca tuvieron En ese momento oportunidad? no. No tuvieron. Pues en ese momento no sé si Pipe recuerda algún caso, porque nosotros en ese momento estábamos invirtiendo desde Veronorte Capital 1, 2 y 3, que miraba compañías y nosotros estamos mirando hacia otra geografía y no Rappi. Pipe, No solamente eso, sino también otros sectores. Nosotros en ese momento, Hernán, no hacíamos inversiones en fondos, pero nosotros en ese momento hacíamos inversiones directo en compañías de tecnología, pero con unas tesis muy establecidas que nos las daban nuestros aliados corporativos. Entonces, y eso no estaba dentro de la tesis de ninguno de ellos. Entonces, nosotros claro. no estuvimos ahí, nosotros invertíamos en servicios financieros, cuidado de la salud, construcción, energía, alimentación, nutrición, etcétera. No estábamos viendo pues el tema de e-commerce ni eso. Entonces, nosotros no estuvimos pues con Rappi entre nuestras posibilidades. Y para devolvernos pues con la explicación general, pues ya nos dijeron pues que la naturaleza de los fondos. Explíquenos un poquito pues cómo funciona la mecánica del modelo de negocios de un venture capital, Darío, porque es que esto pues cuando salieron los primeros exploradores desde Inglaterra, desde España, ellos fueron realmente los que se inventaron el modelo de negocios del venture capital. Entonces de ahí viene el carry. Entonces alguien llegaba y decía, vea, financieme este barco que voy por especias, pues yo me quedo con el 20%, pues de lo que tenga. Y la gente, pues los reinos o quién sabe qué tipo de personas llegan y decían, bueno, yo le financio la expedición. Entonces, esas expediciones donde salían por materias primas o cualquier otro tipo de cosas y las retornaban, es, digamos, que la base del modelo de negocios del venture capital, donde es el 220. Entonces, un 2% de management fee y un 20% del upside. Entonces, si levantaban $100 millones y produjeron 200, entonces esos 100 que son profit, bueno, menos el management fee, creo que me corrigen si no es así. Entonces, de esos 100, ellos se quedan con $20 millones, pues, de lo que fue el profit. ¿Por qué no nos explicas un poquito, pues, el modelo de negocios y cómo operan o funcionan ustedes en este momento? Dale, Camilo. Si querés, yo explico la parte de modelo de negocios y vos puedes explicar el modelo del fondo de fondos. Ok. Entonces, mira, yo creo que lo primero es, este negocio, el negocio de ser inversionista de venture se institucionalizó. Lo que eso quiere decir es que tiene unas estructuras jurídicas que obedecen a todos los aprendizajes. En esa época esos contratos se hacían pues en papel y tenían muchas vulnerabilidades, además pues que el ballenero podía morir. Teníamos una cantidad de problemas y el ballenero podía irse para otro puerto donde le pagaran más, ¿cierto? La seguridad que había del contrato era muy bajita. Hoy en día se ha institucionalizado y digamos que se ha agrupado la figura jurídica alrededor de un fondo cuyos inversionistas no tienen responsabilidad por posibles pérdidas del fondo, tienen la responsabilidad limitada, eso es fundamental, administrado por un gestor, que en este caso somos nosotros, que tenemos responsabilidad. Nosotros, si hacemos una cosa por fuera del reglamento, respondemos con nuestros propios patrimonios por eventuales pérdidas. O si nos demandan o hacemos una cosa mal hecha, nosotros tenemos una responsabilidad importante. A cambio de esa responsabilidad y la gestión del fondo, que significa que buscamos oportunidades de inversión, las analizamos, tomamos decisiones de inversión y administramos ese portafolio, nos remuneran, como estabas explicando. El fondo, con el capital aportado por los inversionistas, nos paga a nosotros trimestralmente un fee que se preacuerda en un reglamento, y ese fee puede cambiar en el tiempo, puede ser el mismo en el tiempo, puede tener muchas fórmulas de cálculo. En la industria de venture capital es típico 2% anual y el 20% de carry, eso es como el estándar. Nosotros tenemos uno distinto por ser un fondo de fondos. Y luego hay una comisión de éxito, que es como un incentivo que alinea a las partes a que nosotros vamos a hacer las mejores inversiones posibles. Ese carry tiene una cosa que es una figura que a mí me parece muy bacana, y esto es yo no sé, esto es
la gente no lo expresa pues como en estos términos, pero a mí me gusta decirlo así, con transparencia. El carry es una distribución asimétrica de las utilidades. Nosotros, Felipe y yo, somos socios de nuestros fondos también, como cualquier otro inversionista. Lo que pasa es que nuestras unidades del fondo, llamémoslo unidades, tienen una remuneración diferente a las unidades de los demás inversionistas. Los demás inversionistas pagan management fee, por ejemplo, las nuestras no, pues porque es pagarnos a nosotros mismos. Y las nuestras ganan utilidades en una proporción superior a nuestro aporte con respecto a nuestros inversionistas. Entonces, nuestros inversionistas, por la cascada pues, de distribución, hay que devolverles todo su capital, puede que un rendimiento preferencial, un mínimo de rendimiento, y a partir de ahí las utilidades se distribuyen, por ejemplo, como lo dijiste vos, Hernán, 80-20, 80 ellos, 20 nosotros. Pero ellos no tienen el 80% del fondo. Ellos tienen en el caso nuestro, por ejemplo, tienen el 98.5% del fondo. Y nosotros tenemos el 1.5, pero nos distribuyen una utilidad mayor, ya habiendo nuestros inversionistas ganado recuperado su capital y habiendo tenido utilidades. Entonces es chévere porque es distribución de abundancia, no de escasez. No es que nosotros somos un costo para ellos. Miren que inclusive en esa recuperación del capital incluye la porción que se destinó a pagarnos management fee. O sea, el management fee al final del día es un préstamo a nosotros. Por eso te explican estos días, Hernán, que nosotros devolvimos un pedazo de management fee. Menor préstamo, más capital para invertir, debería ser mejor ecuación de negocios para todos. Y eso es en general el modelo. Como en el activo particular que invertimos es compañías de tecnología, pues en el subyacente, compañías de tecnología jóvenes que toman mucho tiempo en madurar, pues es una inversión de largo plazo. Entonces son fondos que duran 8, 10, 12 años, en algunos casos más. Y eso es conceptualmente el modelo. ¿Y vos ibas a decir, Felipe? No, yo, pues, Cami me dijo que hablar un poquito del fondo de fondos. Pues eso es como una cadena. Entonces, el subyacente, como bien lo decía Cami, son las compañías de tecnología, muy riesgosas. La única forma que tiene el venture capital de gestionar ese riesgo es con diversificación. Por eso, cuando uno va a hacer inversiones en este tipo de cosas, tiene sentido crear portafolios. Entonces llegan unos tipos expertos en algo en específico o en una etapa específica de las compañías. Hay gente que es experta en las primeras partes de la formación de las compañías, es lo que llamamos etapa semilla, y tienen esa experiencia, esa capacidad y tienen el network de encontrar quiénes son los ingenieros que están saliendo de Palantir y montando una cosa nueva y se meten allá pues y les invierten al principio. Hay otros que están después de que ya el producto mostró que tiene fit con el mercado y son expertos en la parte de crecimiento, etcétera. Entonces, mira que hay gente que se especializa en los diferentes momentos que viven las compañías. O hay gente que se especializa en una industria o en otra. Entonces, yo especializados en fintech, especializados en biotecnología, especializados en salud, etcétera. Hay unos que hacen una geografía en específico, otros. Entonces, cada uno de esos fondos debajo de sí tiene una diversificación específica. Pero mira que están muy fogados con su tesis. Obviamente hay otros fondos generalistas que hacen más cosas, más abiertos. Hay unas plataformas multifondos como Andreessen Horowitz o General Catalyst o estos grandes. El fondo de fondo lo que pretende es decir, venga, yo quiero armar mi perfil de inversión seleccionando los mejores en los diferentes cajones de esas dimensiones en las que queremos jugar y queremos armar un producto de inversión específico. Entonces, hay otra capa más que se llaman los fondos de fondos. Entonces, los fondos de Venture Capital reciben inversión se llaman los Limited Partners, como explicaba Cami, que pueden ser familias, personas, corporaciones, inversionistas institucionales, y hay otro tipo de inversionistas que son fondos de fondos, que lo que buscan es armar ese producto combinando los diferentes fondos de fondos y dar una dimensión de diversificación aún mayor. Nosotros es ahí donde jugamos. Entonces nosotros cobramos por encima de lo que ya cobran los fondos de fondos que nos cobran, los fondos que nos cobran a nosotros como inversionistas. Nosotros a nuestros inversionistas les cobramos de la misma forma, de la misma estructura que explicó Camilo. Cobramos un management fee mucho más pequeñito que lo que cobran los fondos que invierten directamente en las compañías y cobramos un carry que también es mucho más pequeño que lo que cobran los fondos que hacen inversiones directas en compañías. Porque en teoría, pues, esos fondos pues, ya absorbieron una porción del riesgo, pues, por así decirlo. Entonces, Camilo, ustedes
Entonces, ¿cómo empezás? Vos tenés, digamos, que en tu spreadsheet vos tenés un análisis de los performance de los managers en los actuales fondos, o arrancás mirando compañías que te gusten, digamos, como SpaceX, OpenAI, y después mirás qué fondo las tenés. O sea, ¿empezás por el análisis del performance del fondo o empezás por el análisis de compañías y luego mirás qué fondos las tienen? ¿Por dónde arrancás? Mira, sabes que por ninguna de las dos. Por lo siguiente, y te voy a hablar específicamente de esas dos cosas que mencionaste. Para nosotros, digamos, obviamente performance histórico es una variable importante, es evidencia de haber hecho las cosas bien en el pasado, pero para nosotros son lagging indicators. Sí. Son indicadores rezagados. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Utilizando el tuyo, pues claramente los administradores del fondo de Bessemer en 1910, financiando ferrocarriles, no son los mismos de hoy. Son otros individuos, el mismo letrero, posiblemente algunos valores conocidos y demás, pero hoy en día son otras personas que piensan distintos y claramente el contexto es diferente. Bessemer ha resultado ser consistentemente bueno en el tiempo, pero hay otras firmas que no lo son. Entonces, performance pasado es una variable, pero no son todas las variables, no son todas las formas de decir. Y con respecto a compañías específicas, lo que hay dos cosas para decir. Primero, en algunos fondos es factible uno decir, ve, estos manes tienen una relación con un ecosistema o una compañía en particular, y eso nos puede hacer atractivos. Nosotros tenemos un fondo que tiene una afinidad muy grande y vínculo con el ecosistema de Elon Musk. Y entonces uno podría decir, pues ese es uno de las variables que nos interesan. Pero en la mayoría de los fondos que nosotros invertimos son etapa temprana, es decir, compañías recién creadas. Entonces nosotros no tenemos visibilidad de cuáles son esas compañías. Y además, y aquí eso es una declaración pues ya más nuestra, es que nosotros no tenemos, dado quiénes somos Felipe y yo, y dónde estamos en el mundo y nuestra actividad del día a día, nosotros no somos tan expertos en decir, esta compañía de inteligencia artificial que hace, no sé, pronóstico de proteínas y esta otra, ¿cuál es mejor? Nos da una dificultad tremenda, podríamos tener puntos ciegos ahí. Entonces, por eso la capa de fondos en la mitad a nosotros nos funciona más y nos convierte en inversionistas temáticos. Es decir, nosotros tenemos una formulación, tenemos un marco de referencia de cuáles son las temáticas y las tesis que creemos que son las más importantes para los próximos 10, 15 años. Y ese se convierte en uno de los criterios más importantes para ir a buscar fondos. ¿Quiénes son los mejores fondos que están trabajando en esas tesis? En esas tesis en particular. Y entonces, como nosotros tenemos como 3 o 4 ingredientes grandes de tesis y ese es tal vez el más importante. Entonces, hay cosas que nos fascinan, como por ejemplo, cuidado de la salud. Ese es uno muy importante y ahí tenemos como alguna filigrana de qué vemos ahí que es muy importante. Contanos entonces cuáles son las tesis pues, que tienen en este momento ustedes donde hacen deployment de capital. Correcto. Y simplemente para terminar, y hay otras que no nos interesan. No porque no sean buenos negocios, sino porque no son afines a nosotros. Entonces, juegos, por ejemplo, gaming, buena industria, creciente, pero no es como del foco profesional nuestro. Además que es un gallo, pues, porque eso de cualquier estudio, cualquier juego, eso son 4 o 5 años plus y uno no sabe cuánta plata se enterró ahí, pues es complicado. No es el nuestro. Y tenemos algunos fondos que sí tienen cierta experticia ahí, entonces terminamos involucrados tangencialmente, pero no es lo que buscamos proactivamente. Entonces, te doy como un marco de referencia y le doy la palabra a Felipe para que nos profundice en alguno de esos temas que pueda ser chévere que conversemos. Entonces, nosotros tenemos una macro tesis en Vero Norte desde hace muchísimos años, inclusive antes del fondo de fondos, que se llama Futuro Compartido. Entonces, Futuro Compartido es como recoge el propósito de por qué existe Vero Norte. Y nosotros estamos trabajando en esta industria porque creemos con muchísima convicción que la tecnología que expande como esta frontera de la humanidad puede resolver unos problemas muy grandes para que el mundo sea mejor, la gente viva mejor, con más longevidad, con más salud, con más prosperidad económica, igualmente las empresas más prósperas, más eficientes y el planeta, digamos, en equilibrio con el planeta. Eso es Futuro Compartido. Que es como un quiebre con respecto al mundo del pasado, donde los negocios para prosperar tenían que generar una cantidad de externalidades negativas. Nosotros creemos que hoy en día inclusive eso es positivo y vemos la convergencia de tecnologías. Y ahí se desprenden como 3 cajones, 3 grandes universos, que ya los mencioné, que es bienestar humano, salud planetaria
Y una cosa que yo bauticé la transición a la era del conocimiento, que verdaderamente tiene más que ver como con automatización y como con los negocios del futuro. Exactamente, con productividad, con efectividad, con libertad económica en algunos casos. Y ahí es donde pues el mundo de inteligencia artificial y enterprise productivity juega un rol muy importante. Que en inglés uno, digamos que un espejo de eso sería, por ejemplo, The Everything Code de Raúl Paul, pues uno podría decir pues que hay como bastantes pues paralelos, pues, o sea, eso que acabaste de decir se parece mucho al Everything Code pues de Raúl Paul. Sí, no, de acuerdo. Ahí hay cosas, o sea, por ejemplo, robótica, que ahora lo estamos viendo muy importante, inteligencia artificial, súper importante. Todo eso va ahí, pues porque el mundo no solamente es todas las plataformas tecnológicas, software y demás y nuevas, sino hombre, la gente que, como se operan los restaurantes o una fábrica tradicional, pues esa misma tendrá que existir dentro de 50 años, posiblemente con muchas mejoras. Entonces, esa tesis recoge eso. Y en las otras dos, como su nombre lo indica, una tiene que ver con las cosas que son buenas para los seres humanos, como individuos, y la otra tiene que ver con lo que es bueno para el planeta. Pipe, si quieres, de pronto profundicemos en algunas de esas como subtemáticas chéveres que estamos viendo a través del Fondo de Fondos 1, como para ilustrar mejor. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en temas de lo que pasa, Hernán, es que ahora es tan difícil uno como separar las tecnologías porque ya se empiezan a montar unas sobre otras y a reforzarse con aplicaciones extraordinarias. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un tema de ciencias de la vida o un curso de la salud. Dicen por ahí que todo es un wrapper de alguna otra cosa, pues. Entonces vos llegas y mira lo que está pasando en este momento. Estamos como en la explosión y ya llegando a la madurez de todo el tema de cómo entendemos el secuenciamiento genético y cómo podemos hacer edición genética, ingeniería genética, para modificar la vida, para modificar el código del DNA, enviar mensajes con el RNA mensajero para que los organismos vivos hagan otras cosas diferentes a las que naturalmente hacen. Mira a lo que estamos llegando. Pero por el otro lado, se nos viene este tema de inteligencia artificial, esa capacidad de cómputo, en la que somos entonces capaces de modelar y simular ese tipo de intervenciones biológicas que pueden hacer, o entender mucho mejor cosas que hasta ahora eran complejas. Vos viste que el gran reto para la inteligencia artificial era poder entender las proteínas. Las proteínas, la forma como se estructuran las proteínas en sus diferentes niveles, es muy complejo y dependiendo de cómo se dobla la cadena de aminoácidos, significa que una proteína hace una cosa o no la hace para y aplicaciones industriales o inclusive dentro del cuerpo humano, que es como nosotros funcionamos a través de proteínas. Entonces esa combinación de esas dos cosas nos permite ya en este momento en que podamos hacer cosas extraordinarias en el entendimiento de la biología y en la manipulación de la biología. Entonces podemos tener microorganismos diseñados como robots biológicos supremamente eficientes para producir cosas que no son las que estaban naturalmente codificados o programados para hacer. Entonces vamos a ver en el futuro que la alimentación, productos que antes hacíamos con química, nuevos materiales que ni siquiera sabíamos que podían existir, los podemos producir con plataformas biotecnológicas, o podemos entender mucho mejor el proceso de envejecimiento del ser humano y ser capaz de intervenirlo, o cómo funciona el cáncer. Un tumor tiene una genética diferente a la nuestra y es difícil entenderlo y saber qué está pasando, qué funciona, qué no funciona, cómo se debe atacar, cómo podemos reprogramar nuestras propias células para que sean capaces de atacar el tumor. Entonces, simplemente por poner un ejemplo de cómo las fuerzas de combinación, y a esto sumarle pues que después viene el quantum computing, con esa capacidad absurda de procesamiento, que ya sí podemos meterle cosas realmente complejas y poder manejarlas y poder manipularlas. Estamos en niveles de avances que tocan un poquito como lo que hace la ciencia, lo que hace la naturaleza y lo que, entre comillas, hace Dios. Entonces ustedes básicamente son como unos sismógrafos que detectan y dicen, oh, es que ahí viene un tsunami, ese es un tsunami tecnológico, de donde ustedes dicen, bueno, entonces tenemos unas posiciones y nos vamos a preparar para sacarle provecho a eso, y entonces lo hacen leyendo y explorando y conectando con un montón de gente. Yo quisiera saber estas dos, son dos preguntas en una. ¿Cómo hacen ustedes, Camilo o Felipe? Digamos que ustedes tienen pues una de estas tesis, pues, tesis longevidad.
Y entonces definen que el fondo es, no sé, General Catalyst, A16, Social Capital, no sé cuál es. Entonces, ¿cómo definen ustedes? Primero es, listo, esto fue lo que leímos, esta gente es match, ¿cómo hacen para saber que esa contraparte es un match? Y segundo, pues, ¿cómo definen el rango de inversión? Entonces, nos vamos con 1, nos vamos con 5, nos vamos con 10. O sea, ¿cuánta plata van a decidir deploy de los múltiples fondos que ustedes tienen para engancharse, pues, y ya posicionarse en ese fondo? ¿Cómo es esa mecánica? Porque me da mucha curiosidad. Yo siempre pues yo en este momento pues no tengo una startup que quisiera pues como entrarle, pero siempre he pensado y Camilo me lo ha hecho a ver, vos prácticamente te conoces todos los fondos de Silicon Valley porque a todos les has invertido o has interactuado o ambos lo han hecho. O sea, ¿cómo es esa mecánica? Porque me da mucha curiosidad, porque es un proceso que significa que uno tiene que tener muy buen network, muy buenas relaciones. ¿Cómo pasa eso? Yo empiezo por ahí, Camilo, vos contás cómo tomamos las decisiones de tickets. Hágale. Listo. Mira, Hernán, yo creo que aquí es muy importante un punto que vos estabas tocando de cultura. Y es que cuando una empresa es exitosa de este tipo de cosas, de ahí la gente que sale empieza a invertir en otras cosas. Entonces crean como unos nodos de desarrollo. Lo mismo pasa en los fondos. Si bien Cami decía que no es el único elemento que vemos en el performance financiero del pasado, sí es muy importante ver esos fondos que han sido exitosos, porque esos fondos atraen a buenos inversionistas y buenas cosas. Entonces, en este activo, no necesariamente lo mismo en activos públicos, los muy buenos fondos muy probablemente seguirán siendo muy buenos fondos, porque te crean los círculos virtuosos. ¿Por qué me estoy llegando allá? Porque entonces el capital, que además este asset class es muy chiquito comparado con los otros asset class del mundo, pero el capital busca este asset class por los retornos y por el perfil que tiene, es mucho más el capital que está buscando entrar a esos mejores fondos que la capacidad que tienen los fondos de recibir el capital. Entonces, como bien lo decías, el acceso se vuelve fundamental, porque solamente el cuartil superior de todos los fondos de venture capital tiene retornos interesantes. Los otros 3 cuartiles no tiene sentido hacerlo. Como bien decía Camilo, el promedio puede ser muy interesante, pero ahí hay unos detallitos malucos en la distribución. Ese es el detallito maluco. Solamente el 25% son realmente buenos inversionistas. Entonces, muy bien lo decías vos, ¿cómo hace uno para acceder ahí? Entonces, ahí hay un tema de acceso que ya te contesto nosotros cómo lo hemos trabajado. Como lo decía yo, el fondo de fondos tiene una tesis de inversión y una estrategia de cómo construir el portafolio, que está la parte de sectores, que era lo que estábamos hablando. Nosotros no somos tan específicos de decir, queremos invertir en fondos que estén invirtiendo en cómo podemos simular estructuras de proteínas. No, nosotros decimos, nos interesan esos 3 pilares que explicó Camilo y tenemos como una mente preparada y buscamos fondos que estén tocando esos 3 pilares. Pero también tenemos otra dimensión que es tipologías de fondos, fondos que lleven décadas haciendo esto y que tengan ya un track record que podamos mirar, fondos emergentes con temáticas nuevas o fondos frontera que son primeras personas, tipos que apenas están montando su primer fondo, pero llegan pues con un network y una visión supremamente disruptiva. Y le tenemos diferente allocation, ahorita Camilo nos cuenta a ese tipo de cosas. ¿Cuánto invertimos en etapa temprana? ¿Cuánto queremos invertir en etapa posterior? Si queremos reservar capital para hacer inversiones directas en compañías. Entonces, como con ese rompecabezas y con el mundo de todos los fondos, que ya llevamos 13 años en esto, entonces conocemos muy bien los fondos que hacen, en qué están, qué reputación tienen, etcétera, empezamos a conectarnos y a trabajar con esos fondos. ¿Desde cero? No. Gracias al trabajo que hicimos durante 10 años de invertir directamente en compañías, como nosotros coinvertíamos con fondos, invertíamos en compañías, nosotros invertíamos en compañías que tuvieran que fuera una muy buena inversión o un potencial de buena inversión, pero que cumplieran un papel específico en un segmento que nosotros conocíamos muy bien por nuestros aliados corporativos. Y una vez lo identificamos, tratábamos de conectar esa startup con el entorno latinoamericano y con el mercado de acá. Y muchas veces fuimos exitosos. Entonces allá nos empezaron a ver, estos locos ponen capital, pero además traen valor. Y además traen un insight importante y conocen los mercados. Y vos sabes cómo es esto. A medida que fuimos creando esas relaciones, pues son 10 años de relacionamiento, de coinvertir y convivir con estos fondos avanzados y con los fondos más importantes del mundo. Y entonces eso nos permitió un primer acceso en el que podemos
lograr que nos reciban nuestro ticket en fondos que normalmente son muy demandados y muy competidos. Y a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo, nos vamos conectando con nuevos y nos van conectando y nos van referenciando. Y esto es un negocio muy de personas. Entonces, esa es la forma como vamos armando el tema. Pero tenemos que encajar el rompecabezas dentro de nuestra estrategia de inversión. Entonces vos, por ejemplo, llamás a A16 y a ustedes les cogen el teléfono y les dicen, bueno, sí, tenemos este fondo y estamos en esto, o sea, porque han construido las relaciones a través de haber hecho las inversiones directas y finalmente pues quedaron como con todos los connects y obviamente cualquier startup en el mundo que quiera tener un impacto en Latinoamérica, entonces, o en cualquier otra región, pues sabe que los puede llamar a ustedes y digan, hey, ¿cómo logro conectar esto? Entonces es un poquito de Quick Go Pro que va pasando y entonces así es como construyen pues como las relaciones. Claro, porque mira, Hernán, que los dólares que llegan acá son todos los mismos dólares. Y aquí en este punto no es solamente un tema de dólares, es un tema de cómo ayudamos a desarrollar la innovación y la tecnología. El Venture Capital es como el esfuerzo de la sociedad de poner un capital más un montón de capacidades entre todos para sacar la innovación adelante. Entonces, si uno puede traer dólares con valor agregado, pues es mejor recibido. Y si vos has demostrado que realmente agregar valor, es mejor recibido. Entonces, ahí hay un tema importante, porque si fuera solamente capital y que lleguen los grandes, pues entonces aquí no habría sino los inversionistas grandes y ya. Pero para sacar una compañía de tecnología, y vos has tenido esa experiencia adelante, no es solamente un tema de dinero. Y ticket size, que te faltó responder eso, pues usualmente como ¿cuánto entran ustedes? Pues si se puede, a ver, si no, pues no pasa nada. Te lo contesto si querés. Mira, digamos, en Venture Capital hay una frase supremamente popular que dice, tu tamaño de fondo es tu estrategia. Aplica para, por ejemplo, un fondo semilla que tiene disponibles 50 millones de dólares, digamos, está gobernado por ese monto para montar su estrategia y poder tener acceso a los negocios que son y tener la participación adecuada entre los negocios que son para dar el retorno. En el caso nuestro es exactamente igual. Nosotros tenemos el fondo de fondos 1, un fondo de prácticamente 20 millones de dólares, en el que nosotros necesitábamos poder configurar un portafolio que se comportara de acuerdo a las expectativas de nuestros inversionistas. Nosotros creamos un producto que debe tener product market fit, es un producto financiero al final del día. Toda la magia que pasa aquí abajo de las terapias y la inteligencia artificial y demás es el generador de valor que se recoge en las unidades del fondo, ¿cierto? El comportamiento del valor de esa unidad en el tiempo pues debe de alguna manera recoger las expectativas de un inversionista. No solamente estar pues como aguas abajo de las consecuencias. Entonces, nosotros incorporamos varios criterios para definir la estructura de portafolio que luego tiene como consecuencia el ticket size. Para nosotros no es un dato de entrada, sino un output. Que para resumirte, para sumarle predictibilidad al fondo, nosotros estamos destinando más o menos el 60%, o destinamos en el fondo 1 más o menos el 60% del capital a fondos mucho más establecidos, donde nosotros pudimos hacer un underwriting cuantitativo de la materialización de la estrategia en resultados durante décadas. ¿Qué significa eso? Cogimos los flujos de caja de fondos. Te voy a decir uno, por ejemplo, que somos inversionistas. Sequoia, por ejemplo. Podemos revelar. Menlo Ventures. Menlo Ventures es un fondo que existe desde 1977. Nosotros invertimos en el fondo 16 de ellos. Entonces, hay 15 fondos anteriores, 10 de ellos o 12 de ellos con flujos de caja de principio a fin. Entonces, esos manes nos dicen, es que nosotros invertimos en Serie A. Sí, yo quiero ver los flujos de caja. Es que nosotros sacamos la mayor rentabilidad cuando nos doblamos en las compañías, en el 20% de las mejores compañías y ahí ponemos el 70% del capital, suponiendo que eso es una estrategia. Así, mostrámonos los flujos de caja y miremos si eso sí funciona. Y miremos cuáles son los atributos de los administradores que dieron origen a esos portafolios y miremos si eso es válido hoy en día. Entonces, eso da más predictibilidad y nosotros le destinamos el 60% del capital. A los Frontera, que es que Darío y yo nos juntamos mañana y montamos un fondo, pues, hombre, mucho más poquito del fondo, el 10%, y si no quiere un poquito de diversificación, entonces son tickets muy chiquitos. Entonces, partir el portafolio en subportafolios es el primer driver de ticket size. Y el otro driver de ticket size es la expectativa de flujos de caja.
porque el inversionista latinoamericano en nuestras conversaciones con ellos dice, pues pucha, el fondo de ustedes es a 12 años, está como largo, ¿qué expectativas puedo tener yo de recuperar mi capital? Entonces, que eso se llama DPI, pues, o sea. El DPI, correcto. Entonces nosotros para acelerar el DPI, lo que más se puede, sin sacrificar retornos, hicimos una allocation del 35% del fondo en etapa tardía, es decir, no compañías 0 kilómetros, o fondos que invierten en compañías 0 kilómetros, sino fondos que invierten en compañías serie B y serie C, que tienen un horizonte de salida más o menos en 5 a 8 años. Entonces, al hacer eso, pues nosotros tenemos la expectativa de generar flujos de caja de regreso a nuestros inversionistas más o menos alrededor de esos mismos años. Entre los años 6, 7, 8, deberíamos haber recuperado una vez. Para que no sea pues 12 años todo puesto, todas las platas no sean 12 años. Correcto. Favorecemos la TIR, nos alineamos más con nuestros inversionistas. Entonces, otro criterio que es restrictivo para ticket size, porque tenemos que tener ese monto ahí puesto. Y tercero, esto pues es nosotros desde el Veronorte Capital 1 adoptamos una cosa que se llama el criterio de Kelly, que es un modelo cuantitativo de asset allocation desarrollado por John Kelly. Es un paper que lo podemos compartir si a ustedes les interesa. Para allá en 1956, muy conocido en el mundo de asset management, que hasta su momento no había sido aplicado a venture capital, y nosotros hicimos una adaptación matemática que lo que dice es, dadas las condiciones de una inversión y qué tanta ventaja competitiva tiene uno en la inversión, dadas las probabilidades de éxito y fracaso, pues usted cuánto debe estar expuesto a esas condiciones. Entonces, es en lo que nosotros sabemos de nuestra tipología de activo, sus probabilidades de éxito y fracaso, nos lleva a una distribución de probabilidad que luego nos permite aplicar un modelo cuantitativo que nos dice, muchachos, ustedes no deben tener más del 8.6% del capital disponible del fondo en ninguna inversión particular. El modelo es asintótico a un número como de ese estilo. Entonces, una restricción adicional. Y eso finalmente nos lleva a que las posiciones más core del fondo de fondos 1 tenga tickets entre 1.6 y 2 millones de dólares en los fondos establecidos y de entre 1 y 1.2 millones de dólares en los fondos que nosotros llamamos temáticos emergentes, que son los fondos que son como más especializados en cierto temas que son muy nuevos, por lo tanto no son firmas que tienen 40 años, sino 10 o 12 o 8. Por eso el ticket es un poquito más chiquito porque están menos probados. Y tickets de $500,000 en los fondos frontera. Entonces, esos números que te acabo de decir son el resultado de toda esta modelación. Buenísimo. ¿Viste? Y entonces, pues, para arrancar, o sea, ustedes se juntan Felipe y te juntas vos toda la vida habías sido analista de su valor. Felipe, no me acuerdo qué hacías vos antes, yo solo viste un tiempo largo en China, eso es como lo que más me acuerdo, pues, Yo vengo de un background muy distinto a Camilo, creo que somos muy complementarios. Yo vengo del background de tecnología, Hernán. Yo estudié ingeniería mecánica y me especialicé en robótica. Y por mucho tiempo yo diseñé y construí robots en Los Ángeles y también trabajé en investigación y desarrollo en robótica industrial en Alemania, en Siemens. Entonces yo vengo de ese mundo, después me moví al mundo de Internet y de ahí me moví al mundo pues, de comercio exterior e inversiones, que me fue llevando más a este mundo. Entonces yo vengo más con la visión poder volver a la robótica. Y ya estoy llegando otra vez a la robótica por el lado de la inversión. Le está sirviendo mucho eso. Pero bueno, entonces ustedes dos ingenieros llegan y se juntan y dicen, hermano, lo de nosotros es un fondo de capital de riesgo. Y entonces, obviamente entienden que tienen que levantar unas platas de unos LPs. O sea, ¿qué hacen ustedes o cómo formulan o qué les toca pues salir a vender para que puedan levantar esas platas para los fondos? Entonces, ¿y cuántos fondos en los últimos 13 años ha levantado pues Veronorte? Ok, una precisión, Hernán, y es que nosotros no nos juntamos un día y dijimos que vamos a hacer VCs. Nosotros, Felipe volvió de su maestría y haber vivido en México la última vez y en Estados Unidos y me dijo, yo quiero trabajar en esto, yo quiero crear algo alrededor del emprendimiento colombiano. Aquí está el riesgo soberano, cambió, surgió Ruta N, Impulsa, aquí estaba pasando como alguna cosa. Y entonces yo decidí retirarme de Nutresa y nos juntamos. Nosotros no dijimos vamos a hacer VCs el último día. Esa fue la conclusión de un arco de más de 3 años de iteración y de formulación y de estudio
de entender dónde encajábamos mejor. Porque imagínate, si el ecosistema hoy en día es todavía relativamente inmaduro, imagínate hace 13 años, Sí, pues claro. con qué nos estamos enfrentando. Entonces, y lo otro que para Felipe y para mí es lo más sagrado es nuestro riesgo reputacional. Entonces nosotros decíamos, vení, y le vamos a decir a Darío que nos dé $100 millones para invertir en qué, si nosotros no tenemos nada probado, no sabemos si eso es buena idea o mala idea. No le vamos a pedir plata a nadie. Entonces Felipe y yo hicimos un casecito cada uno de una plata en Vero Norte. Recibimos un grant de Impulsa en su momento. Nos gastamos la plata estudiando en universidades top, yendo a los ecosistemas tesos que allá nos vimos vos y yo en San Francisco varias veces. Ahí reconectamos, sí. E hicimos un par de inversioncitas con capital propietario nuestro para hacer un proceso de aprendizaje que resultó en que seamos VCs. Entonces, ahora tu pregunta de fondos. Entonces, en el 2016 creamos el primero. Eso nació como una alianza con Grupo Sura. En su época, en su momento, el presidente era David Bojanini y coincidimos en una visión en la que ellos querían más vínculo con el ecosistema emprendedor, sabiendo que su estrategia de más largo plazo seguramente venía de esa tipología de innovación. Y eso empezó como una cosa chiquita que luego se convirtió en un fondo muy importante, de un capital muy significativo, administrado por nosotros en alianza con ellos. El vehículo, digamos, visto desde el ángulo Vero Norte, se llama Vero Norte Capital 1, donde hay inversionistas individuales, gente cercana a nosotros, gestionado por nosotros. En el 2018 nació Grupo Argos Ventures, misma historia, una cosa muy orgánica, digamos, por el vínculo que en su momento, o hasta que hace muy poquito, existía entre esas compañías. Y en el 2019 nació Nutresa Ventures. Entonces, esos tres fondos resultaron al final de todas las ires y venires invirtiendo alrededor de $65 millones, principalmente en Estados Unidos. Hicimos una inversión en Colombia, hicimos una inversión en Irlanda, una inversión en India, miramos miles y muchas geografías, inclusive estuvimos muy cerquita de hacer una inversión en Israel también. El 2022 es que tomamos la decisión de, digamos, cambiar de estrategia y tener una mucho más propia nuestra, digamos, no el ancla alrededor de un corporativo de estos que nos dieron muchas virtudes, mucho de lo que Felipe explicó del acceso, nació por el vínculo que teníamos con estos corporativos y la reputación que eso nos dio. Y en el 2022 tomamos la decisión de crear nuestro propio fondo ya más abierto a inversionistas y nació el fondo de fondos. Ese fondo hizo su primer cierre en enero del 23. Nos demoramos 2 años ejecutando los compromisos de capital y terminamos hace unas semanas, hace más o menos un mes, la última inversión. Y desde hace un mes también, entonces empezamos en forma el fundraising de un fondo subsiguiente. Entonces, O sea, están en el 4, pues. Este es el fondo 4. En la familia de fondos tenemos Vero Norte Capital 1, 2 y 3, que son Sura, Argos y Nutresa. Pues esos son los vehículos de Vero Norte que coinvierte con Sura, Argos y Nutresa. Fondo de fondos 1 y ahora están haciendo fondo de fondos 2. Fondo de fondos 2, ok, perfecto. Son 5 en la familia completa. El segundo en la temática, pues, o en la estrategia fondo de fondos. Y entonces, ¿qué les toca hacer? O sea, o alguien, digamos que un family office está viendo esto y llega y dice, obviamente me interesa hablar con Felipe o con Camilo porque quisiéramos exposición a sus inversiones en fondos de fondos. O sea, ¿cómo es la mecánica? O sea, ¿qué les toca hacer a ustedes en este momento? Simplemente van a la lista de los que ya tienen desde sus old LPs y les dicen, tenemos otro fondo nuevo que tiene estas características. ¿Cómo es un poquito como la mecánica? ¿A quiénes son los inversionistas? Pues, o sea, ya no son tan corporativos, son family offices. O sea, ¿cuáles son las personas que están interesadas en una vaina de estas? Pipe, ¿querés contestar? Dale, pues mira, voy a empezar por la última parte, Hernán. Nosotros tenemos una combinación de 2 tipos de inversionistas. Nosotros tenemos más o menos en el fondo un 30% de lo que nosotros llamamos inversionistas estratégicos, que son corporativos, y ya voy a contarles de qué se trata. Y un 70% que diríamos que son inversionistas financieros, pues nosotros les ponemos esos nombres, pero internamente todos son inversionistas financieros, obviamente, que son principalmente family office, multifamily office o individuos. ¿Por qué seguimos teniendo el 30%?
yo creo, acuérdense lo que decía Camilo de cuál es la misión de Veronorte. Nosotros cuando estábamos en ese proceso de esos 3 años primeros de mirar qué hacíamos y vimos que era bien complejo hacer inversiones en Latinoamérica, vimos que la tecnología sí podía ser un driver de solución de problemas para nuestra región. Y nosotros tenemos como misión conectar a la región y a los corporativos o al entorno de negocios y de industrial y etcétera de Latinoamérica con la tecnología avanzada, que no tengamos que esperar que eso se vuelva mainstream para tener acceso y participar del upside del desarrollo de ese tipo de cosas con los capitales de los inversionistas. Entonces, para nosotros es muy importante mantener la forma de cómo conectar los startups de los portafolios de los fondos en los que invertimos con las oportunidades de negocio en América Latina. Eso nos convierte en inversionistas de valor agregado, lo que hablábamos ahora, pero también nos permite cumplir nuestro propósito de traer valor para la región latinoamericana. Entonces, si bien nosotros no invertimos en América Latina porque nos llevó allá nuestra tesis de inversión o nos llevó pues a invertir más en otro tipo de mercados, nosotros sí invertimos con una visión y una mentalidad de beneficio para la región latinoamericana, de cómo nos conectamos. Entonces, mira, ahí tenemos dos tipos de inversionistas. Esos corporativos, que son limitados porque hay que dedicar tiempo a hacer esas conexiones, pero nos traen valor a todo el conjunto de inversionistas. Y tenemos ya a los family office, multifamily office y personas. Uno los conocíamos, otros los vamos conociendo. Ahora estamos abriendo nuevas relaciones, conversaciones con nuevos grupos familiares. Esa es la razón por la que me voy yo para México desde el punto de vista profesional, y es abrir mercado allá. Y ese lo entiendo perfectamente, porque yo cuando levanté plata, pues el 95% lo hice en México versus el resto pues, de las regiones, pues son otros tamaños de billeteras y otra velocidad pues, de ejecución. ¿Y de qué tamaño es el fondo que están levantando en este momento? ¿O eso todavía no hay que definirlo? Está definido. Sí, tenemos una estrategia clarísima. Te voy a contestar y luego complemento una cosa que decía Felipe. Este fondo queremos que sea un poquito más grande. Nosotros no tenemos una ambición de tener más AUMs porque sí, sino porque en la estrategia funciona mejor un fondo un poquito más grande. Entonces, la ambición es un fondo de $35 millones, con una estrategia muy clara entre 35 y 55. Si pasa de 55, hay que repensar algunas cosas de la estrategia. Si es menos de 35, también hay que cambiar algunas cosas de la estrategia. Y adicional, bueno, entonces explico por qué un poquito más grande, por dos motivos esenciales. El primero es porque, producto de ser inversionista en alguno de estos fondos, ellos hacen disponible algunas de sus oportunidades de inversión a sus inversionistas. Entonces, en el pasado nos ha sucedido que nos invitan a invertir, por ejemplo, en Anthropic o en OpenAI o en Stripe. SpaceX no nos ha llegado todavía, vamos a ver. Pero empiezan a llegar esas oportunidades y el fondo de fondos uno no tenía ese mandato. ¿Y eso es pues directo con los otros fondos o te dan, o sea, oportunidad de recoger secundarias o...? No, mira, uno tiene que saber dónde es bueno, dónde está mi ventaja competitiva, y nosotros no tenemos una ventaja competitiva de ir a comprar secundarios. Ahí hay una estrategia de tipología de acción y de precio y de disponibilidad de información en la que nosotros somos perdedores. Y podemos profundizar ahí si querés, pero esa no es la estrategia. Sí, el mercado secundario siempre es, o sea, es lo más gris que existe. Eso no tiene una idea de absolutamente nada. No, y no tienes la posibilidad de hacer underwriting. A ustedes dicen, ¿quieres comprar SpaceX? ¿Y cómo me informo? No, lea lo que haya en internet disponible. Vos no es las tripas de la compañía. Exacto. Porque el vendedor secundario no es la compañía, es un accionista que pues, no hay information rights. Esa es otra cosa que yo aprendí a la brava, pues. No. Entonces, eso es otro mundo. Habrá algunos que lo pueden hacer muy bien, nosotros no. Nuestra estrategia es de coinversión con nuestros fondos. Eso sí nos da una ventaja competitiva. Porque si nosotros ya curamos una lista de managers que son muy buenos, que originan muy bien, pues lo que fluye a través de ellos para nosotros en coinversiones debería tener también una calidad muy alta. Y nosotros sabemos hacer underwriting también. Sí, entonces, eso es un componente de estrategia nuevo que requiere más escala porque si no, uno puede distorsionar la relación riesgo-retorno del componente fondo de fondos. Entonces, motivo número uno. Y motivo número dos es que algunos fondos nos han dicho, bienvenido Veronorte,
pero el ticket está muy chiquito. Y como nosotros estamos compitiendo por espacio contra otros LPs, nos ponen la lista de espera, pues a la persona que tiene una relación muy profunda con Felipe, que le dice, me fascinaría que fueras inversionista, le dice, pero yo no puedo sacrificar el que me va a poner 5 por ustedes que me van a poner 1. Pues aquí hay una cosa que esa ecuación no cuadra. Y ya cambiaron los órdenes de y nosotros no podemos poner 5. Sí. Nosotros no podemos poner 5 hasta ahora en ningún caso. Entonces, sí hay un incentivo en pro de un portafolio cada vez de mayor acceso, de tener de ir creciendo el tamaño de los fondos, nuevamente sin ninguna ambición de AUM. Entonces, esa es la pregunta de tamaño de fondo. Y para complementar a Felipe en una cosa, simplemente es, como retomando lo que decía yo al origen, digamos que al inicio de la conversación, Venture Capital es una cosa que era como lejana, era el mundo de financiar pues, los ferrocarriles y luego semiconductores. Y ahora financia muchas cosas que hace que el asset class se sienta más disponible para un universo mucho más grande de inversionistas, que además está en otras geografías. Es decir, el inversionista privado latinoamericano hace 10 años, de pronto la familia Santo Domingo, unos que tienen family offices muy sofisticados, que ya están operando en Nueva York o no sé qué, lo tenían presente, pero voy a atreverme a decir que la mayoría no. Hoy en día, la mayoría saben que el activo existe, tienen desconocimiento de algunas cosas de su naturaleza porque no han operado ahí, y no la mayoría, pero sí muchos casos tienen experiencias negativas. Porque, como Felipe nos explicaba ahora, el activo en promedio se ve muy bien, pero al desagregarlo, solamente una cola como el 25% es extraordinariamente buena y compensa bien el riesgo. El otro 75%, o sea, los 3 cuartiles para abajo, el primero el número 2 es mediocre y los otros son negativos. Entonces, no solamente es una cuestión de tener capital me da el derecho de invertir en venture capital, sino que hay que hacerlo bien. Entonces, el activo tiene una vocación de estar en portafolios de diferentes tipologías de inversionistas. Creemos nosotros que institucionales, corporativos y privados perfectamente funciona, pero el cómo se hace hace toda la diferencia entre una estrategia extraordinariamente ganadora o una llena de frustraciones. Entonces, perdona, entonces si hay un family office o un corporativo que diga, oiga, toda esta carreta que está echando la gente de Berenorte me parece bacana, entonces que el LinkedIn lo dejamos aquí en el episodio y que los contacten después a ustedes dos. Sí, bienvenido, y la página web, los LinkedIn de nosotros, si no nos pueden conectar, o yo les paso los correos y nos contactan directamente. Perfecto. Esa era una pregunta que yo tenía, pues uno... El gordo va a invertir, ojo pues, que con todo lo que ha hecho en TikTok, todo lo que produjo con los TikToks. No, porque es que uno piensa, o uno ve, o el imaginario de la mayoría es, marica, uno llega y toca una puerta y le abren y le dicen, mira, vengo con esta idea, usted me puede invertir, usted tal cosa. Ese es como el imaginario que uno tiene, tal vez por los programas de televisión. Seguramente, ¿cierto? Sí, mucha televisión definitivamente. Entonces uno aquí ve que hay, tratando de entender es esa capacidad de poner el radar donde tiene que ser. O sea, ¿cuál es el mayor riesgo que ustedes sufren fuera de decir la inversión salió mal? ¿Cuál es el mayor riesgo que corre un fondo? Vos lo dijiste. Si uno calibra mal el radar, comete un error catastrófico, porque así coja uno el pez que más rápido va a nadar o que más va a crecer, ese va a ser mediocre en términos relativos a la totalidad del universo. Nosotros a eso le decimos selección adversa. En buena medida, y estoy hablando pues de los riesgos relacionados con el portafolio, porque hay otros como el reputacional y demás que no creo que no tienen que ver con tu pregunta. Por eso nosotros, como resultado de todo este análisis y el tiempo y las experiencias, porque no todo ha sido bonito, nos hemos equivocado, llegamos a la estructura del fondo de fondos, la estrategia de la conformación del portafolio, la forma como Felipe, que lidera toda la originación, decanta del universo total de los no sé cuántos miles de fondos a un pequeño conjunto, más o menos 300, que efectivamente nos interesan, y le trabajamos muy fuerte a ganarnos
un espacio de relacionamiento y luego de inversión con ellos. El radar está calibrado desde el inicio para que llegue a un subconjunto en el que tenemos altísima convicción. Al estilo película nos empiezan a llegar muchas oportunidades. Y eso es bacano, pues que digamos, algunos se dan cuenta que existimos y nos buscan, nos mandan un correo y demás. Eso es muy difícil que nosotros entremos, porque también Felipe nos decía ahorita, esto es un negocio de personas. Somos nosotros 5, somos los managers de un fondo, nosotros 5 tomamos decisiones, no con un modelo de Excel, sino con la idiosincrasia y las experiencias y conocimiento de nosotros 5. Son individuos. Y si yo resulto ser un bandido, pues es muy importante que nosotros como inversionistas nos demos cuenta que hay una cosa que no está bien. ¿Y cómo se da uno cuenta? Pucha, es muy difícil. Hay que ser uno súper insertado en una comunidad de confianza que nos permitan identificar que hay un actor que es flojo o que tiene problemas o que está desalineado con sus socios. Y siempre se trata de reducir vectores pues que lo vayan a atacar a uno. Entonces uno hace el análisis de todos los vectores y dice, no, hombre, no, es que tiene el mercado, tiene la tecnología, tiene ejecución, pero después resulta que el CEO, weón, tiene unas posiciones políticas que le pueden desbaratar pues todo el marketing posible y uno no cuando carajos había considerado ese vector, sino hasta cuando lo ve. Eso invertir pues tiene sus complicaciones y uno lo que hace pues estos dos manes son pues, o sea, tuning del radar y reducir pues vectores que sean peligrosos pues para ellos. Pero Hernán, eso que estás diciendo es muy importante porque hay un pedazo que uno no lo puede hacer con tuning, solamente con tuning de radar y tesis y eso, y es referencias. En un proceso de inversión de nosotros hay docenas de llamadas de referencias para entender Hernán como fund manager, qué piensan los fundadores de él. Cuando hubo problemas en una compañía, cómo se comportó, cómo se comporta la junta directiva, cómo es como coinversionista, qué piensan los otros inversionistas. O sea, a esto hay que verle varias facetas, hay que ponerle colores humanos, pues, y eso solamente se puede hacer conectándose, y por eso es tan importante el network, que le permita a uno no solamente originar, sino lograr referencias y entender quién es quién, porque como decía Camilo, son apuestas en personas, y esas personas son inteligentes, carismáticas, echan un cuento muy bacano, el tema de tecnología es súper llamativo, entonces muy fácilmente el canto de sirena lo lleva a uno a tomar una decisión de selección adversa, porque si uno está en América Latina y lo están invitando a invertir en un fondo, que donde ya sabemos que el 25% es supremamente exitoso y todos quieren invertir ahí, uno se debe preguntar por qué yo tengo esa oportunidad de estar invitando a esto. Sí, sí. Eso tiene un análisis de muchas facetas. Que uno sepa que no está cayendo ahí en un FOMO, pues, o cualquiera de esas cosas, pues, que lo están poniendo uno a correr. Y ya como para terminar, pues, como una serie de preguntas corticas, pues, como para que nos den como datos generales. ¿Cuántos VCs existen en Colombia? Pero cuando digo VCs, como ustedes, pues, que uno pueda decir, esta gente entiende la estructura, han hecho, ¿cómo es que se dice, Camilo? DPIs, han repagado pues a sus LPs, que no sean simplemente pues el angel investor que dijo, no, yo soy VC, pero realmente pues no ha escrito un berraco cheque. O sea, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántos son y cuántos hay establecidos en Colombia en este momento? Me mataste. Yo honestamente no conozco la estadística, nosotros tenemos relacionamiento con ellos. Hay varios en los que pero se cuentan con las manos. Yo creo que se cuentan con las manos. Sí. Se cuentan con las manos. Parte del problema, pues, o sea, ahorita estaban diciendo, no, es que el Grupo Argos tiene un venture, Sura tenían venture. Y yo, bueno, listo, esto es un buen inicio. Creo que Bancolombia también tiene uno. Así es. Y esa parte me parece súper positiva, pero necesitamos que sean más. Yo, por ejemplo, cuando estaba Darío pues, en San Francisco, VCs, creo que alcancé a visitar 75. Es más, usted se va a pasar en Hill Road y cada uno de esos edificiecitos de 2 o 3 son como 4 o 5 VCs. Y yo decía, ¿a qué hora me voy a conseguir reuniones con toda esta gente? Pues yo había pensado que era simplemente sentarse. Entonces está el de Pierre Media, está sus Extorn Ventures. Si me pongo a pensar, pues me acuerdo, pero son los que están ahí y luego están los de San Francisco. Pero uno en Colombia tiene 10, de pronto 20, pues, pero de resto no más. Que sean eran muy pocos
muy pocos haciendo inversiones afuera, inversiones en Estados Unidos y mínimo pues haciendo este tema de fondos. Ahí pues yo me atrevería a decir que se cuentan en una mano los de Latinoamérica, pues excepto Brasil, que es otro mundo. Entonces, de los primeros fondos, todos ya empezaron pues a pagar sus DPIs en alguna proporción. O sea, el fondo 1, el fondo 2 ya han devuelto sus capitales. Yo entiendo que sí, ha habido algunos exits de algunas compañías, pero aquí No, de ustedes. No, de los nuestros. Nosotros. Sí, mira, y te lo digo rápidamente. El fondo 1, tenemos un DPI de 70% y nos falta la mitad del fondo por desinvertir. Fondo 2, totalmente desinvertido. La TIR fue 34% efectivo anual. Fondo 3, totalmente desinvertido. La TIR fue 27% efectivo anual. Neto de fees. Neto de todo. Fondos 1 apenas está sembradito, entonces resultados todavía no hay. Entonces, entonces la pregunta es, para ver el retention, ¿todos esos que ya le repartieron están repitiendo? Muchos. Ese es el mejor dato. Ese es el mejor dato de todos. Ahorita no te contestamos con contundencia. ¿Cómo empezamos este tema de fundraising? ¿Cómo es la mecánica? Las primeras llamadas fueron los LPs de Veronorte Capital 1, 2 y 3, la gran mayoría. Yo hice la estadística y no me acuerdo, pero el 70 o el 80% de los individuos que están ahí o las familias están en el fondo de fondos 1. Y ahora que empezamos fondo de fondos 2, que estamos primero contactándolos a ellos, de los que he hablado, solamente 2 me han dicho que no van en el fondo de fondos 2. O sea, ha gustado. No he hablado con todos pues para que la estadística no sea definitiva, pero vamos muy bien. Y una cosa importante, Hernán, que yo creo que alguna vez te mencioné, aquí, dada la naturaleza del activo, que es tecnología, es sofisticado, es largo plazo, es ilíquido, nosotros somos súper conscientes en nuestra función de relación con inversionistas. Es tal vez a lo que, aparte de la operación propia pues, del fondo, es a lo que más tiempo le dedicamos. Hacer un buen reporte, revelar bien información, respetando la confidencialidad, haciendo llamadas súper explícitas de qué es lo que está pasando, porque el inversionista recibe un extractico. Y el extracto, pues, el que sea pues, del banco, el nuestro, eso es súper frío. Debajo hay mucha magia. Te voy a hacer es una pregunta, yo creo que hasta graciosa. Obviamente parte de la respuesta es, yo diría que sí, pero pues como nos pasa en el chat, que uno dice, ¿será que esta gente sí está entendiendo lo que está leyendo? O sea, el proceso de evangelizar y explicarle a los inversionistas qué son estas cosas de tecnología se ha hecho más fácil, digamos, que con la misma divulgación de este estilo de podcast, los diferentes newsletters. Me imagino que vos también haces un trabajo enorme para mejorarle la dieta de la información, o sigue un proceso, es un proceso muy berraco uno tener que evangelizar pues a los inversionistas y explicarles, mira, es que composability quiere decir esto pues en un blockchain, y un clúster de GPUs que está consumiendo tokens quiere decir esto. O sea, te desgastas mucho o ya se han vuelto hasta profesionales en eso y han sabido asimilar la tecnología, que yo creo que siempre las ventas más berracas son donde uno tenga que evangelizar más, pues. Pues sí, o sea, digamos que primero en orden, entonces sí se ha vuelto un poquito más fácil en el sentido de que la tecnología está más cerquita, empieza a haber medios como este, que 10AM ya tiene una penetración muy buena y mucha gente está hablando, entonces tiene como una sensibilidad, no conocimiento, sino sensibilidad, un apetito de entender un poquito más. Y ese es buen arranque, pues, que sean sensibles. Sí. Segundo, nosotros no tenemos una pretensión de que aprendan de tecnología, sino de que entiendan la naturaleza del activo. Los que tenemos que entender somos nosotros y nuestros fondos. Sí, entonces sí hacemos mucho de evangelización, pero lo que hay que decir es que no es un desgaste. La verdad, yo creo que Felipe está de acuerdo conmigo, es súper bueno conversar con los inversionistas que dicen, tengo un interés, no entiendo nada, hablemos del tema. Y pues estamos hablando de temas que nosotros también somos unos estudiantes y algo ya hemos aprendido. Es muy bacano. De hecho, estamos creando un masterclass. Felipe lo está liderando. Sí. Sí, porque... Oye, esperen, ¿y ustedes por qué no hacen ese primer masterclass? Porque, o sea, copien como pues el caminito pues que ha hecho Arias, entonces Arias arranca con su masterclass y lo pone pues y lo cuelga en internet, pero Felipe, vos estás, o Camilo, vos estás corto pues también de que den un masterclass de estos, pues el SAFE ha sido un vehículo, el berraco pues para
para esas clases. Contanos un poquito de ese masterclass, porque me parece buenísimo, pues uno ir actualizando a todo el mundo que nos rodea, pues en ese chip o esa cantidad de información que ustedes han estado acostumbrados a procesar. Eso es puro alfa, pues. Le voy a dejar esa Felipe, pero para terminar una cosa que también ha facilitado la conversación, nuevamente no con conocimiento sino con disposición, es que mira que la mayoría de nuestros inversionistas, en número de inversionistas, son privados, individuos, familias, y llegan las nuevas generaciones. Endowments, ¿cierto que tenés endowments también? Tenemos un endowment. Un endowment, Iván Colombia, es un inversionista muy importante, ellos pues nos han permitido revelar su nombre, es un inversionista muy significativo de Fondo 1. Pero cuando llega la generación joven, el hijo de 25, 30 años, que es muy probable que sea emprendedor, es muy afín a la tecnología, ahora tiene alguna responsabilidad con su patrimonio familiar. Él dice, vamos a comprar otro lote, un local comercial. No, vamos a mirar activos alternativos y Venture Capital está dentro de ellos. Entonces, era para redondear esa idea. Y si quieres, Felipe, te contesta un poquito de la idea que tenemos del masterclass. Es que eso es lo que yo le iba a decir a Felipe. O sea, Camilo ya arrancó a escribir en el blog Convergente y hay veces es podcast, pero entonces a vos te hace falta como una masterclass, pues para que aproveches todo ese conocimiento y todas las cosas que estás expuesto pues a toda hora. Los hijos de Camilo ya están al otro lado. Yo tengo una niña de 4 años y medio y la otra de 1 año y medio. Entonces, mientras Camilo escribe sus muy buenos blogs, yo estoy todavía cambiando pañales, hermano Hernán. Ahí voy tratando de sacarle tiempo a todo. Pero de acuerdo, estamos trabajando en el masterclass. El masterclass va a ser muy parecida a esta conversación. ¿Qué es el Venture Capital? Esto, ¿cómo se come? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Pero va a tener una parte muy importante y es cuál es el rol de este activo en un portafolio. Porque mira que una de las cosas que estaba hablando ustedes es, Hernán, cuando uno ve lo que está pasando en la bolsa y cómo se compone el S&P 500 o el Nasdaq y ve que la gran mayoría de esas compañías ya fueron creadas con Venture Capital, pues uno se quiere preguntar, venga, ¿y yo cómo hago para empezar a tener exposición en eso desde más temprano? O vos empezás a hablar de fusión nuclear y entonces vas a mirar dónde tenés pues exposición de fusión nuclear y ves que eso puede ser muy importante en el futuro, o lo que estábamos hablando ahora en la biotecnología, y decís, bueno, ¿y qué acciones son las que puedo poner pues ahí? ¿O qué ETF? No, todavía hay ese tipo de cosas. La única forma de estar expuesto a ellos es con Venture Capital. Entonces, mira que ya también la gente cuando empieza a ver más allá en la cascada lo que hacen ustedes, de dónde vienen las cosas, quiere decir, pues hombre, yo me quiero montar en el cuento desde más temprano. Entonces también empieza a haber más interés por esto. Entonces, entender el activo, cómo se invierte en este activo, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los grandes errores y cuál es el rol que juega este activo en un portafolio para un inversionista latinoamericano. Nosotros siempre nos enfocamos en eso, es porque en Estados Unidos los inversionistas son distintos, tienen otras alternativas, tienen otras cosas. Un inversionista latinoamericano, ¿cómo puede estar expuesto de una forma profesional, estructurada y adecuada al Venture Capital? Esa es la temática del Masterclass, Hernán. Sí, la exposición a otro asset class me parece fundamental. Es que si uno le ha ido bien, digamos que en todas estas acciones, y lo que decías, Max 7, todas son fondeadas con Venture Capital, sí, pues yo no lo quiero dar cuando ya estén pues súper elevadas, sino que me den exposición antes. Entonces me parece pues un muy buen trabajo, un early stage muy, muy importante. Mi última pregunta, y ya que cierre Darío y el Gordo, listo, cerraron el fondo, ya tienen un fondo donde se van a tirar derecho, que están diciendo, hey, mira, ya aparecí con la plata, ya tienen un target adquirido donde digan, solo falta que levante el LP, pues el fondo, ya tienen target acquired o aún no. La respuesta es varios. Sí. Exactamente. Mira que una cosa muy bacana del fondo de fondos 2 es que nace sobre el deal flow originado del fondo de fondos 1. Ya hay deal flow, sí, ya están presentes. No, y pues nosotros en el pitch a los inversionistas les mostramos algunas de las ideas que hay y a uno se le chorrea la baba, pues porque son del calibre del fondo que vos mencionaste al inicio, de ese calibre de destinos. Hay uno en particular el que Felipe y yo estamos obsesionados porque tenemos el plazo muy cortico, entonces estamos... No sabes, pues, que a nosotros nos gustan los nombres, pues, el detalle, pues, porque si no, qué gracia tiene preguntar.
No, correcto, pero no lo puedo revelar porque de hecho somos inversionistas en ese fondo, en el fondo 1, y no podemos revelar el nombre. Bueno, está bien. Pero una cosa que decía Cami es importante. Hernán, esto es un tema de timing también. Los fondos levantan capital cada 3 años. Entonces, habían fondos extraordinarios muy apetecidos que no estaban levantando durante nuestro periodo de inversión del fondo de fondos 1, pero que ya nos aceptan, estamos listos y van a empezar a levantar ahora. Entonces ya tenemos un pipeline, un deal flow espectacular con unos fondos y unos nombres espectaculares. Entonces, te hubiéramos metido, yo no sé por qué no lo hemos metido, pues porque no ha cumplido la regla, pues obviamente de sentaje con nosotros, pero el almuerzo de México que tuvimos, ahí te tengo un par de family offices chéveres que pues deberían conocer pues para el fondo. Ya la dejamos pues para otra, pero te hago una... Volví a hacer otro almuerzo en México y allá ya empiezo a participar. El próximo en Madrid. No, el próximo es en Madrid. El próximo es en Madrid, pero también hay conexiones por ahí. No, eso está todo súper, muy interesante. Oíste, Camilo, para ponerte aquí en el spotlight, el fondo, por ejemplo, de Santiago, pues a mí me paga una putería. ¿A ese lo considerarías o no sabes? Tenés que estudiarlo más. Que salió hoy ese podcast, se lo tenés que pasar a Felipe, porque a mí ese man, si le pega, ese man yo creo que puede ser un mini Warren Buffett del mundo de blockchain. Qué pelado para pensar profundo. Estamos totalmente de acuerdo. Impresionante la visión y la capacidad de hacer convergencia como entre dos industrias o llamémoslo dos tecnologías. La respuesta concreta es no lo sé, porque mi impresión inicial es que es un fondo de private equity. Y entonces se escapa como del alcance del fondo de fondos de venture capital. Sí, que te hagan el DPI como vos lo querés. Y el potencial de retorno. No sé si es el que coincide con nosotros. Y digo no lo sé y no categóricamente que no podemos, pues porque como su tesis es de esa intervención y darle un unlock de valor muy acelerado a esas compañías, pues ese sí suena más parecido a venture capital. Hay que meterse en las tripas. Tenés que mirarlo completo. Vos estuviste los primeros 30 minutos y lo terminás de ver hoy, y Felipe también, súper interesante. No, y vos me compartiste el contacto con Santiago, Felipe y yo tenemos que conversar con él. Sí, tienen que conversar con él. Gordo o Darío, ¿qué últimas preguntas para estos dos señores? No, yo no tengo preguntas, me encanta que haya estado Felipe. Me encantaría tener una sesión y ojalá pues es una propuesta del tema de robótica, lo que podría venir con Felipe, que ya pues tener a alguien que haya estudiado pues podemos hacer un podcast nada más que nos diga el arte the end state of robotics, o sea, ¿qué quiere decir? Yo estaba leyendo, por ejemplo, esta mañana, es el analista de ARK Invest, Brett no sé qué, y entonces él estaba... Dicen que un Optimus Prime va a valer por ahí 20 o 40 mil dólares. Y ya empezaron, dicen pues que ya empezaron a recibir órdenes para hacer deliveries en el 2027. Pero el hombre llegaba y decía otra cosa, que Europa, pues con todo este tema de las tarifas, que le va a poner un 50 o un 100% de tarifas a los robots. Entonces que dice que va a ser muy simpático, uno dice en 10 años para Europa, y todo el mundo todavía lavando platos mecánicamente, trapeando, simplemente porque Europa dijo, hey, le va a poner sanciones o tarifas pues a los robots, mientras que el resto del mundo dijo, ya no más tareas mundanas para eso. Entonces de pronto sería bacano uno hacer cuál es el estado de los robots. Estaba con Pedro en Nueva York y me decía, lo que más me impresionó de la fábrica que visité, la de Champagne o no sé cómo se llama, es que las fábricas todas son oscuras porque los robots no necesitan luz. Entonces eso es muy impresionante y uno poder llegar y hacer como paralelos entre el Figure 8, el robot si me olvidan estos que son súper baratos, que valen como 1.500 o 2.000, que es una compañía china, pero se me acaba de olvidar el nombre. Uno ver cuál es como el estado, quiénes están haciendo buen desempeño en actuators. Yo creo que escribí o pasé un blog post extenso en robots, pero que vos lo articules y nos pongas ejemplos, podría ser un próximo podcast bien interesante, hombre, Darío. Si Felipe se anima. Pues hombre, a mí me ponen a estudiar nuevamente porque yo hacía robots hace mucho tiempo en mi vida, pues o diseñaba eso pues, para otro tipo de cosas, pero me ponen a estudiar y a actualizarme. Y claro, aquí todo el mundo sale con tareas, lo vamos a poner a estudiar. Gordo, ¿qué preguntas pues para estas dos llaverías? No, estas dos llaverías, mucho alfa y no mentiras.
eso de abrirse las puertas pues para entender cómo funciona un venture capital me parece fantástico, me parece muy, muy bacano. Sí, porque que la gente diga, no, es que voy a comprar otro apartamentico para que me entre una renta. Y, pues, y si consideras estar expuesto a esto, ¿qué? Sí, no, sí. O ya tenés los apartamentos y vas para el tercero a comprarte otra cosa, hacer otra cosa con tu dinero, me parece muy bacano. No, la verdad, Pereira, gordo. No vaya a comprar el edificio en Pereira. Lo que les iba a preguntar es, ¿de qué sufre un trabajador de Venture Capital? Sí, un VC. ¿De qué sufre un VC? Se le cae el pelo, que es lo primero que le cae. Yo te podría decir personalmente, de pronto Felipe sufre por otras cosas. En Veronorte Capital 1, 2 y 3, uno sufre mucho por el desempeño de las compañías. Somos directamente responsables ante nuestros inversionistas corporativos e individuales. Aún hoy, porque vimos pues la corrección de mercado del 2001 a hoy, entonces las compañías sufren y uno tiene que entender por qué y cuáles son las soluciones, y así nosotros seamos inversionistas pequeños, pues tenemos que defender nuestra posición, el valor de nuestro activo. En la estrategia de fondo de fondos, pues eso está un poquito delegado a los fondos en los que invertimos, y yo no diría que sufrimos, pero el reto es fundraising, porque esto es un activo, como bien lo hemos venido conversando, diferente, y los inversionistas empiezan a ganar curiosidad, pero no son expertos, no tienen un apetito explícito, salvo unos muy poquitos. Entonces es un proceso lento, entonces para nosotros no es tan sencillo ver la factibilidad de los fondos en el tiempo, hay que irla construyendo. Pero yo digamos que no digo que sea sufrir, porque a mí me gusta mucho la conversación con los inversionistas. Es muy ilustrativa, pues, y entiende uno la naturaleza pues, de quien es responsable por unos capitales. Yo diría que esas. Yo saben que cuando hacíamos inversiones directas, Hernán, más kamikaze que vos y que los que invierten duro y son sin agüeros son los emprendedores. Porque los emprendedores le están poniendo la vida entera a una idea, a una sola. Uno en un fondo tiene diversificación y en el fondo de fondos mucho más. Pero uno cuando ve que se quiebra una compañía, eso es un proceso muy duro, porque se le derrumba a una persona su proyecto de vida. Y su proyecto personal, y nos ha tocado, pues a mí incluso me tocó una vez, justo llegué a San Francisco y le pedí cita a uno de los CEOs de una de las compañías de nuestro portafolio, y llegué el día que echó a toda la gente y cerró la compañía. O sea, ese día llegué y salimos a comer él y yo. Entonces, esa conversación de mañana no tengo empresa, eso es muy duro porque uno está en una posición más privilegiada, uno tiene la diversificación, uno nada más mete un poquito de capital ahí, pero es que ahí están jugados enteros sus sueños, su vida, su familia. A mí me parece que eso es lo más difícil y es inherente a este asset class. Tiene que pasar. Si no se están quebrando suficientes compañías, es que no estamos apuntando lo suficientemente alto. Porque si uno quiere hacer cosas extraordinarias, hay mucha probabilidad de fracaso. Entonces eso me parece duro. Y también, como lo decía Camila, otra cosa que me parece como de sufrir, que es el tema de la dificultad de levantar capital, es que tenemos una posibilidad de hacer cosas extraordinarias y todavía no nos acompaña el capital. Entonces hay un poquitico como de impotencia, de wow, tenemos unas oportunidades chéverísimas y apenas estamos empezando a capturarlas porque es difícil el levantamiento de capital. Bien. ¿Algo más que ustedes quieran decirnos que nos quedó faltando, que quisieran pues como contarle pues a la gente de 10AM que nos quedó faltando? Camilo, creo que pues hicimos como un buen recorrido pues de historia y pues y cómo ustedes operan y accionan, o que pues, nos quedó faltando algo. De pronto una cosa complementaria a algo que estábamos diciendo hace un momentico, como para entenderlo bien, y tiene que ver con el rol del venture capital en un portafolio. Por todo lo que hemos hablado, creo que es evidente que invertir en una compañía, como Felipe lo acaba de decir, es una cosa súper riesgosa. Entonces, diversificar es muy importante. Cuando uno ve los resultados y la naturaleza misma humana del asset class, uno ve que hay una concentración de retornos en un 25% de los fondos. Entonces, obliga también diversificar en fondos y ganar acceso a eso y estructurar una posición. Mira que es muy deliberada, hay mucho pensamiento detrás, y lo que nosotros hemos visto es que, pues así no tenga ganas y tenga el capital, requiere cosas adicionales,
como la capacidad de análisis y el acceso, y la disposición o el interés, que creo que es el comentario más importante, de tener un activo dentro del portafolio que hace acumulación compuesta de capital a través de los años. En América Latina vemos como una desventaja la iliquidez. Y haciendo alusión a Tom Lee, que dice, si usted se pierde los 10 días más importantes del mercado, sí, se perdió, se perdió el upside. Se lo perdió. ¿Y por qué es posible perderse alguno de esos 10 días? Porque el activo es líquido. Y en su irracionalidad, usted vendió en pánico. La virtud de la iliquidez es que, pánico o no pánico, usted tiene que vivir el arco completo del asset class. Yo por eso y si usted lo sembró bien, y si usted lo sembró bien, ahí va a haber una acumulación de capital compuesta que sabemos que matemáticamente es una cosa divina. Yo por eso vivo ilíquido. Tiene una cosa que es contraintuitiva, pero que para nosotros es una virtud del activo, si uno la entiende bien. Buenísimo. Hombre, señores, Camilo, Felipe, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Feliz día. Chao, chao.